Si uno se para a pensarlo, el fondo del océano podría parecer un lugar, pues eso, silencioso, inmutable. Pero nada más lejos de la realidad. En el fondo es el archivo más grande que tenemos en la Tierra. Es como un libro de historia planetaria, donde cada granito de arena es una palabra y cada nueva capa una página. Y bueno, hoy vamos a aprender a leer ese libro. Suena a ciencia ficción, ¿a que sí? Pues, aunque parezca increíble, no lo es para nada. De hecho, es el punto de partida de nuestra historia. Una historia que ocurrió aquí mismo, en el Mediterráneo, y que dejó una cicatriz geológica, bueno, de proporciones épicas en el fondo marino. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en uno de los eventos geológicos más bestias de la historia reciente de la Tierra. Un momento en el que un mar que conocemos todos se convirtió literalmente en un desierto inhóspito. A ver, todo empezó hace unos 6 millones de años. Unos movimientos tectónicos, así, sin más, cerraron la conexión que tenía el Mediterráneo con el Atlántico. Claro, sin esa entrada de agua constante, el mar se empezó a evaporar y se transformó en un lago gigantesco e hipersalino. ¿Y qué pasó? Pues que se depositaron en el fondo capas y capas y capas de sal. Y de repente, hace 5 millones de años, ¡zas! La barrera en Gibraltar se rompió y el Atlántico volvió a entrar de golpe. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, la evaporación dejó capas de sal de hasta 1 kilómetro de espesor. 1 kilómetro. Aún hoy, esas capas, que se conocen como evaporitas, siguen ahí, enterradas bajo los sedimentos más nuevos. Son el recordatorio físico de un mar que simplemente se desvaneció. Y claro, el final de la crisis fue tan dramático como el principio. La inundación zancliense fue un auténtico cataclismo. Hay que imaginarse una cascada 1000 veces más potente que el Amazonas entero, llenando una cuenca que estaba vacía. El nivel del mar subía a un ritmo de locos, lo que nos demuestra lo increíblemente dinámicos que pueden llegar a ser nuestros océanos. La historia del Mediterráneo es espectacular, sí, pero es solo un capítulo. Porque en esencia, el fondo de todos los océanos del mundo es eso, un archivo inmenso que va registrando, poco a poco, la historia de nuestro planeta. Y es que esa es la clave de todo. Cada capa de sedimento es como una página que nos cuenta algo del pasado. ¿Cómo era el clima? ¿Qué tipo de vida había? La geología, incluso eventos que vinieron del espacio. Solo tenemos que saber cómo leer esas páginas. Para entender bien este archivo, los científicos clasifican los sedimentos en 4 categorías principales, según de dónde vengan. Podemos imaginarlas como si fueran 4 autores diferentes, y cada uno de ellos va escribiendo su propia parte de la historia del planeta. Vamos a empezar por los 2 autores más prolíficos, los que más escriben, por así decirlo. Sus historias cubren la mayor parte del fondo oceánico. Son las partículas que vienen de la Tierra y los restos que deja la vida. El primer tipo, y el más abundante, es el sedimento litogénico, que básicamente es polvo y arena de los continentes. El viento, los ríos, los glaciares actúan como transportistas, arrastrando trocitos de roca hacia el mar. Por eso, lógicamente, son mucho más comunes cerca de las costas. El segundo gran autor es la propia vida marina. Los sedimentos biogénicos no vienen de la Tierra, sino que se forman en el agua. Son los restos de miles y miles de millones de organismos, sobre todo microscópicos. Cuando mueren, sus conchas y esqueletos minerales caen como una lluvia lenta hacia el fondo. Y cuando esta lluvia de restos es lo suficientemente densa, forma algo que se conoce como fango biogénico. Ojo, no pensemos en lodo como tal, sino en una acumulación masiva de los esqueletos de criaturas diminutas. Un testimonio de la productividad tan brutal que tienen los océanos. Bueno, pasemos ahora a los autores más exóticos. Estos sedimentos son menos comunes, la verdad, pero cuentan algunas de las historias más extrañas y fascinantes que nos podemos encontrar en las profundidades. Los sedimentos hidrogénicos nacen directamente del agua. O sea, si cambia la temperatura, la presión o el pH, los minerales que están disueltos en el mar se pueden solidificar de repente y caer al fondo. No es que vengan de otro sitio, no, se crean allí mismo, in situ. Y aquí vemos la increíble diferencia de ritmo a la que se escribe este archivo. Por ejemplo, los nódulos de manganeso crecen a una velocidad casi imperceptible, milímetros por millón de años. Ahora comparemos eso con el metro por cada 1000 años que se acumula de los sedimentos que llegan de la costa. Es que el fondo del mar registra tanto eventos súbitos como procesos de una lentitud casi inimaginable. Y por último, el autor más raro de todos, el cosmos. Constantemente cae sobre la Tierra una lluvia finísima de polvo espacial. Aunque se acumula poquísimo, estos sedimentos cosmogénicos nos conectan directamente con el sistema solar y con lo que hay más allá. Son el eco de eventos extraterrestres en nuestro archivo planetario. Muy bien.
Ya conocemos a los 4 autores. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen sus historias por el globo, porque esto crea una especie de mapa oculto en el lecho marino. La distribución de estos sedimentos no es para nada aleatoria, sigue una lógica muy clara, dictada por la geografía, por la química del agua y por la biología. Si miramos dónde está cada tipo de sedimento, podemos leer el mapa de los procesos que gobiernan nuestro planeta. Y este es el mapa del que hablamos. Fijaos, el material que viene de la Tierra, el terrígeno, en negro, está pegado a los continentes. Los fangos biogénicos, en azul y amarillo, dominan las aguas abiertas, lejos de la costa. Y esas extensiones enormes de arcilla roja en el Pacífico profundo son como desiertos de sedimentos, donde solo llega el polvo más fino. Cada color nos está contando una historia. Y esto nos lleva a una última pregunta, que es clave. A ver, si hay una lluvia constante de conchas, ¿por qué los sedimentos de conchas, los azules del mapa, no lo cubren absolutamente todo? Pues la respuesta está en una frontera química, una línea invisible que hay en las profundidades. Se llama la profundidad de compensación de la calcita, o PCC. Para entendernos, es como una línea de nieve química para las conchas. Por encima de esta profundidad, que suele estar a unos 4,5 kilómetros, las conchas se pueden acumular sin problema. Pero por debajo, el agua es demasiado ácida y las disuelve antes de que puedan formar sedimento. El viaje de cada una de estas conchas es una carrera contrarreloj. A medida que se hunde, el agua se va volviendo más fría, la presión aumenta y las condiciones se ponen más y más hostiles. Si no consigue llegar a un fondo que esté por encima de esa línea de nieve, simplemente se disuelve y la química del océano la recicla. Y esto, claro, explica perfectamente lo que veíamos en el mapa, porque las cordilleras oceánicas, que son menos profundas, están cubiertas de estos fangos, mientras que las llanuras abisales, las más profundas, no. Así que la próxima vez que miremos al océano, hay que recordar que no es solo agua. Debajo se encuentra el registro más completo de la historia de nuestro planeta. Un archivo que no solo nos habla del pasado, sino que sigue, ahora mismo, registrando nuestro presente, capa a capa, escribiendo la historia que las futuras generaciones, quién sabe, quizás algún día le harán.